Gracias por estar aquí. Si ya sigues el canal, gracias por formar parte de esta comunidad. Si aún no sigues, suscríbete ahora, activa la campana y comparte este video, porque esta historia bíblica pocos la cuentan completa. Ahora escucha con atención, porque la historia de Mical no es solo una historia de amor, sino de consecuencias. Mical fue hija del rey Saúl, creció en un palacio lleno de poder, intrigas y miedo. Desde pequeña aprendió que el amor podía ser usado como un arma, una moneda de cambio en el juego de los tronos. Pero Mical no fue como las demás. Ella amó de verdad, con una intensidad que desafiaba las frías paredes del palacio. La Biblia dice que Mical se enamoró de David. No fue una alianza política, no fue una estrategia del reino, fue amor sincero, puro y arriesgado. En ese tiempo, David aún no era rey. Era un guerrero joven, ungido por Dios, pero perseguido por el odio celoso de Saúl. Era un héroe a los ojos del pueblo, pero un enemigo mortal para su propio suegro. Cuando Saúl descubrió que su hija amaba a David, vio una oportunidad siniestra, no para bendecir el amor de Mical, sino para destruir al hombre que más temía. Saúl, con una sonrisa que ocultaba un corazón lleno de veneno, ofreció a Mical como esposa, pero impuso una condición que parecía un billete directo a la muerte. David debía enfrentar a 100 de los enemigos más feroces de Israel. Saúl esperaba que muriera en la batalla, librándose así de su rival, pero David, fortalecido por la mano de Dios, no solo sobrevivió, sino que triunfó, duplicando la dote mortal exigida por el rey. Y así, Mical se convirtió en su esposa, uniendo su destino al del futuro rey de Israel. Sin embargo, el peligro no terminó en el altar. La boda fue solo el comienzo de una tormenta más grande. Una noche, la paranoia de Saúl alcanzó su punto más oscuro y ordenó a sus hombres que mataran a David mientras dormía. Los soldados rodearon la casa. La muerte estaba a solo unos pasos, esperando una orden para entrar. Fue Mical quien, con una valentía nacida del amor, salvó la vida de David. Ella lo ayudó a escapar por una ventana, descendiendo hacia la oscuridad y la libertad. Luego, con una astucia increíble, engañó a los mensajeros de su padre, colocando un ídolo en la cama para simular que David estaba enfermo. Mintió para protegerlo, arriesgó su propia vida por el hombre que amaba. En ese momento crucial, Mical eligió a David por encima de su padre, de su reino y de su propia seguridad. Y al hacerlo, se puso directamente en la línea de fuego de la ira de Saúl. David huyó, convirtiéndose en un fugitivo vagando por el desierto, siempre un paso por delante de los ejércitos del rey. Mical, por su parte, quedó atrás, sola en el palacio, atrapada en la red de la venganza de su padre. Y ese fue el verdadero comienzo de su tragedia, porque el amor que salva una vida en una noche oscura puede a veces traer años de silencio y soledad. El amor que la impulsó a actuar heroicamente se convirtió en la razón de su castigo. Saúl, furioso por la traición, tomó a Mical, su propia hija, y la entregó a otro hombre llamado Palti. Ella no tuvo voz, no tuvo elección. Su matrimonio con David fue anulado por la fuerza y fue tratada como una simple pieza en el juego de poder de su padre. Mientras David huía, reunía seguidores y luchaba por sobrevivir.
Mical vivía un destino que nadie le preguntó si quería. Fue un acto de crueldad diseñado no solo para castigarla a ella, sino para herir a David, para borrar cualquier conexión que él tuviera con la casa real de Saúl. Los años pasaron llenos de ausencia y de un eco de lo que pudo haber sido Eikos Disputes. El escenario de Israel cambió drásticamente. Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla. David, después de una larga y sangrienta guerra civil, finalmente fue coronado rey sobre todo Israel. Su poder estaba consolidado, su reino estaba en paz. Y entonces David decidió traer de regreso el arca del pacto a Jerusalén. Este no era un acto político cualquiera, era un acto de profunda devoción. El arca representaba la presencia misma de Dios regresando al centro de la vida del pueblo. La procesión fue una celebración jubilosa. El rey David, dejando a un lado su corona y su manto real, danzaba con todo su corazón, con toda su fuerza, sin importarle las apariencias. No danzaba como un rey, danzaba como un siervo agradecido, un hombre humilde ante su Dios. Y entonces Mical lo vio desde la ventana de su palacio, ahora de vuelta con David. Como parte de una estrategia política para unificar el reino, observó a su esposo, el rey de Israel, danzando de esa manera tan desenfrenada delante de todo el pueblo, y algo se rompió dentro de ella. Quizás fue el resentimiento acumulado durante años de abandono, quizás fue el orgullo de una princesa que no entendía esa clase de humildad. Quizás vio a un hombre completamente diferente al joven guerrero del que se había enamorado. Lo que vio no fue devoción, sino un espectáculo indigno de un monarca. En su corazón, el amor se había enfriado y fue reemplazado por el desprecio. Pero lo que Mical dijo después, en su confrontación con David, marcaría su destino para siempre y sellaría su historia con una nota de amarga tristeza. En la historia bíblica, el amor y la tragedia a menudo caminan de la mano. Y pocas historias ilustran esto con tanta intensidad como la de Mical. La primera esposa del rey David, en su historia, es una advertencia, una lección profunda sobre cómo podemos estar cerca de la bendición, pero terminar perdiéndola por completo. Mical, hija del rey Saúl, no era una mujer cualquiera. Ella amaba a Davidán. La Biblia lo dice explícitamente. Cuando su padre, el rey Saúl, ardía en celos y quería matar a David, fue Mical quien lo salvó. Ella urdió un plan ingenioso, descolgándolo por una ventana y engañando a los guardias de su padre. Arriesgó su vida por el hombre que amaba. Ella lo vio como un héroe, un guerrero valiente, un futuro rey. Pero hubo algo en David que ella nunca llegó a comprender. Años después, David, ya coronado rey, cumplió el mayor anhelo de su corazón al traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca no era un simple objeto, representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Era un momento de júbilo nacional, una celebración sin precedentes. La gente gritaba, cantaba, tocaba instrumentos, y en medio de toda esa euforia estaba el rey Davidán, pero no estaba sentado en un trono, observando con solemnidad. No, David se despojó de sus ropas reales, se vistió con un simple efod de lino y danzó con todas sus fuerzas, con un abandono total, celebrando delante de Dios. Era una expresión pura de adoración, un corazón humilde, derramándose ante su Creador. Pero Mical, desde la ventana del palacio, no vio a un hombre adorando a su Dios.
Ella vio a un rey actuando como un plebeyo. Vio a su esposo, el monarca de Israel, humillándose públicamente. En su mente, educada en la rigidez y el orgullo de la corte de Saúl, el comportamiento de David era vergonzoso. Indigno de su posición, el amor que una vez sintió se había enfriado, reemplazado por el desprecio y la amargura. Ella había salvado al guerrero, pero ahora se avergonzaba del adorador. La celebración terminó y la multitud se dispersó. David, con el corazón todavía lleno del gozo de la presencia de Dios, regresó a su casa para bendecir a su familia, pero en lugar de una bienvenida cálida, encontró a una Mical llena de ira y sarcasmo. Las palabras que salieron de su boca eran como veneno. «Qué honorable se ha mostrado hoy el rey de Israel», le dijo con desprecio. Lo acusó de haberse descubierto sin pudor delante de las siervas de sus criados, como lo haría un hombre vulgar. Ella no solo lo criticó, lo ridiculizó, intentó apagar el fuego de su adoración con el agua helada de su orgullo. La respuesta de David fue inmediata y firme. No say the skull. No intentó justificarse según los estándares de ella. Su lealtad no estaba con el protocolo real, sino con el Dios que lo había elegido. Fue delante del Señor, respondió él, quien me escogió a mí en lugar de a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. David dejó claro que su audiencia era celestial, no terrenal. Y luego añadió algo aún más contundente: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus propios ojos. Pero seré honrado por las criadas de quienes has hablado. En ese instante, la brecha entre ellos se hizo insalvable. Hablaban idiomas diferentes en él, el lenguaje de la fe. Ella, el del orgullo humano. Lo que sucede a continuación es una de las sentencias más sutiles y devastadoras de toda la Biblia. El texto no dice que Dios la fulminara con un rayo. No dice que David la desterrara o la maldijera. Dice algo mucho más profundo y terrible en el contexto de su cultura. Dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Para entender el peso de estas palabras, debemos situarnos en esa época. No tener hijos era considerado una de las mayores desgracias. Significaba el fin de un linaje, la ausencia de un legado. Era un silencio generacional. Mical, que vivió en la opulencia del palacio real, rodeada de lujos y sirvientes, fue condenada a la soledad interior y al olvido. Su vida, que comenzó con amor y promesa, terminó en esterilidad y silencio. Su nombre no continuaría a través de sus descendientes. Su historia se detuvo allí. La tragedia de Mical es que ella amó a David, el hombre, pero no pudo amar al Dios de David de la misma manera. Ella lo salvó del peligro físico, pero no pudo conectar con su devoción espiritual. Miró con los ojos del juicio humano lo que solo podía ser entendido con los ojos del espíritu. Vio humillación donde había adoración. Vio locura donde había entrega. Su orgullo le impidió participar del gozo de David y, en consecuencia, la desconectó de la fuente de toda bendición. Esta historia no es simplemente un relato antiguo sobre una reina sin hijos, es una advertencia eterna para cada uno de nosotros. Nos enseña que es posible estar físicamente cerca de la obra de Dios, pero espiritualmente lejos de su corazón. Podemos, como Mical, amar al mensajero, pero despreciar el mensaje cuando nos incomoda o desafía nuestras ideas
preconcebida. Podemos estar en el palacio rodeados de actividad religiosa y aún así tener un corazón estéril, incapaz de producir el fruto de una verdadera adoración. Michal nos obliga a preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando vemos a Dios moverse de maneras que no entendemos o no aprobamos? La historia de Michal nos recuerda que el orgullo es la puerta a la esterilidad espiritual.